computador. Ok, a mí ya me llegó la indicación de que está grabando. Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco cada viernes a la 1 de la tarde, hora del este. Estoy muy feliz de estar en esta sala esperando aquí maravillosas personas que van a juntarse con nosotros. Y aquí estamos haciendo todo lo que es posible para que la grabación ocurra, porque está sucediendo algunos eventos aquí técnicos, pero bueno, como saben, esto es una sesión en vivo, así que bienvenido Eduardo Martí, bienvenido a esta sesión maravillosa con Elizabeth. Y vamos a hacer una conversación maravillosa para sacarle muchísimo provecho a la visita de Elizabeth a los Estados Unidos y conversar con ella de temas apasionantes, temas relacionados con el liderazgo. Yo vengo a bucearme a mi mujer. Mira cómo pasan las cosas, ¿no? Pero voy, déjame que salgo de otra cosa y ya regreso. Muy bien, bienvenidos entonces. Todos los que se sumen son aquí más que bienvenidos a participar en esta maravillosa sesión que vamos a hacer con Elizabeth. Oye, Elizabeth, la primera pregunta que viene a mi mente, ya que empezamos con el tema de liderazgo, es ¿cuáles son esos desafíos que tú dices que se viven al enfrentar el liderazgo de la propia vida? ¿Qué es eso? Fíjate que, Adrián, para darte respuesta a esa pregunta, yo creo que es interesante generar un poquito de contexto histórico. Voy a hacer lo más breve posible, un poco para que la gente pueda comprender lo que te quiero compartir. Y es justamente en mi pasado, yo he sido una persona muy curiosa. Me encanta curiosear, me encanta aprender, me encanta desafiar lo que está establecido. Y desde niña fue así. Y una de las cosas que puedo compartir así que fue el primer desafío fue con mi mami, con mi mamá, con su religión católica. Yo empecé a desafiar, o sea, habían cosas que se decían, esto es así y se hace de esta manera. Y yo preguntaba, pero ¿por qué se hace de esta manera? Muy curiosa. Bueno, porque así se debe hacer, porque así lo dice la Biblia, etcétera, etcétera. Pero había algo dentro de mí que no me generaba una sensación de satisfacción, porque yo decía, es que hay algo más, aquí falta información. Y bueno, llevé un poquito de reprimienda por parte de mi mami, porque imagínate desafiar a esa primera autoridad que tenemos, que es nuestra madre, nuestro padre, pues fue un poquito complejo. Y en la medida que fue pasando el tiempo, pues yo buscando ese espacio de darme mis propias respuestas a cosas que creo que en ese momento no estaba de acuerdo, pues leí muchísima bibliografía de autores que eran un poquito irreverentes, que tienen que ver con nuestra propia vida, no sé si conoces a Osho, y yo decía, Dios mío, si mi mamá escucha esto, le va a dar un ataque, o sea, yo prefiero leerlo, lo leía así en un espacio así como escondidita, ¿no? Pero bueno, todo eso me fue llevando a mirar lo que pasaba dentro de mí, y bueno, me casé como todos los seres humanos, muchos se casan, bueno, también me casé por la religión católica, pues me tocó casarme por la iglesia y toda esta serie de cosas, y ahí seguía haciéndome preguntas, y yo dije, Dios, pero ¿esto será el sentido de la vida? ¿Será esto? ¿Será casarse? Pero es que yo no me siento completamente satisfecha. Y bueno, así fue pasando el tiempo, y empecé a notar que tenía era muy buena con la gente o compartiendo con la gente. Yo me gradué en el área de economía y luego trabajé como profesora universitaria en esas áreas. ¿Qué significa que te graduaste en el área de economía? Yo me gradué en la Universidad de los Andes como economista. Mi título, en esa área. Pero siempre me gustó la educación y compartir con gente. Y allí, pasado el tiempo, pues trabajé en una institución universitaria, y las áreas en las cuales trabajé eran áreas que estaban afines a la economía.
Y luego, bueno, en ese mismo momento ahí yo decía, Dios, yo tengo muy buena relación con los estudiantes, o sea, tenía como ese espíritu de liderazgo. De hecho, a mí, mi jefe en esos momentos me decía, Eli, los estudiantes medio complicados te lo pasamos a ti, estos profesores medio complicados también, estos compañeros para que tú hagas ese espacio de mediación. Y resulta que de alguna manera pues empecé a notar que tenía esa habilidad, pero empezó a pasarme algo, Adrián, que me daba cuenta que era muy buena con la habilidad hacia los demás, pero cuando llegaba a mi casa, la habilidad con los más cercanos de relacionarme no era igual, era desafiante. Y ahí yo decía, algo no está bien. Y empecé a darme cuenta que había mucho espacio de trabajar este ser humano que está aquí, porque digo, no hay congruencia, no puede ser que me salga muy bien esa habilidad relacional con otros, pero con mi madre. Y después, en la medida que fui pasando el tiempo, con mi primer esposo no fue muy buena. Y ahí fue una ruptura bien fuerte porque me separé. Entonces, ha sido interesante porque es como que la vida misma me ha puesto circunstancias para que más que ver de afuera, es ver aquí hacia adentro, ¿no? Un poco más o menos te doy contexto para esa pregunta que me estabas haciendo. Muy Ahí bien, empezó ese desafío. muy bien. A veces la gente dice el qué, pero no dice el cómo. Me gustaría que me hables sobre cuáles fueron los recursos que tú utilizaste para desarrollar tus habilidades de liderazgo de tu propia vida y cómo puede una persona desarrollar esos mismos recursos autónomamente. Bueno, te comento, Adrián, que lo sigo desarrollando. Yo creo que esta es una tarea que va a estar presente en mi vida hasta el último respiro que yo esté en este planeta viviendo. De hecho, creo que el desafío es la vida misma, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que a mí o que me puso a mirar para desarrollar eso fue que sola no puedo. Yo sola no puedo trabajar estas cosas. Yo debo pedir ayuda. Hay infinidad de seres humanos que se han preparado en sus distintas áreas y bueno, y cada quien tiene esos dones que vino a compartirlos con los demás y por qué no hacer uso de esos dones prestados, obviamente muchos, el servicio como tal, pero también en esos espacios de que me ayudasen a mirarme qué pasaba conmigo. Y en una de esas miradas me di cuenta que había algo interesante que aunque lo podía sentir, no sabía de dónde venía, y era que en mi relación, sobre todo con mi madre y con los más cercanos, tenía un espacio como de incomodidad, sé que es mi madre, la debo honrar, sé que es mi padre, o sea, mi familia, mis ancestros, los debo honrar, pero una cosa es que lo sé y otra cosa es que lo siento. Y yo quería sentirlo, Adrián. Yo quería sentir ese espacio de que, ¿sabes qué? Delante de la persona que me trajo, de mis padres que me trajeron al planeta, yo quiero sentirme satisfecha, orgullosa, que lo sienta, que no sea solo el deber ser. Y empecé a trabajar ese espacio de sanar esa persona o esa niña que estaba detrás de mí, cuando algo que escuché que me encantó de alguien que admiro muchísimo en Venezuela, tú lo debes conocer, Carlos Fraga. Yo estuve en una conferencia donde él dijo algo de honrar a nuestros ancestros, de honrar de dónde venimos. Y dijo algo que me marcó y eso me dio como que ese espacio o esa oportunidad de ser una indagadora de mí misma, de dónde vienen mis emociones y por qué son de una forma y por qué reacciono de una forma cuando no quisiera reaccionar de esa forma y sobre todo que quiero sentir de una manera y no lo estoy sintiendo. Y eso me marcó el pico. Déjame interrumpirte brevemente Adelante, déjame adelante. interrumpirte brevemente porque me hace ruido el que yo siento a veces que hay personas que piensan que honrar significa hacer caso. Honrar significa no llevar la contraria. Honrar significa no contradecir. Entonces,
eso no es honrar, eso es otra cosa. Totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y fíjate que, como te decía anteriormente, pues yo he sido muy, muy curiosa y también un poco irreverente. Y eso de honrar a mamá y a papá, de quedarse callados, eso no iba conmigo. Pero la forma de cómo yo podía expresarlo era lo que no estaba adecuado. O sea, era con respeto. O sea, ¿qué significa realmente honrar? Y como te decía, ahí me hizo mucho clic, Adrián, porque es como que estoy buscando respuestas y llegan los ángeles perfectos, porque yo confío y siento que cuando estamos buscando esa respuesta, muchas de ellas están dentro de nuestro ser. Sin embargo, no la vemos o no nos damos cuenta. Y hay esos ángeles perfectos que llegan en ese momento oportuno para decírtelo y terminar como decir, wow, por ahí viene la cosa, ¿no? Y esto que decía Carlos Fraga a mí me impactó de manera positiva porque, claro, ya yo venía haciendo ese estudio interno de lectura, de ir hacia adentro. Había hecho un trabajo interesante también, pero esto me ayudó a tomar acciones, a ser un poco más asertiva en qué cosas iba a hacer. Y dijo algo así, el tema de honrar a papá y a mamá es algo de aceptarlos, de aceptar de dónde venimos, de dónde soy, de allí vengo, acepto, ni siquiera tengo que perdonar a mis padres porque es que perdonar es un acto de arrogancia, el perdón no debería estar allí, es la aceptación. Y él dio un ejemplo, imagínense ustedes, y eso a mí me encantó, porque me hizo pensar, imagínense ustedes que yo sea producto de una violación, mi papá violó a mi mamá, eso lo decía él en el ejemplo, y de allí soy producto de esa violación. El honrar de dónde venimos, es decir, algo así en nuestra adultez, pero que lo sintamos. Gracias, papá, porque gracias a ese acto que podemos repudiar, yo soy producto, yo nací de allí. Agradezco que a través de ese espacio donde se violó a mi madre, yo nací. Wow. O sea, para llegar a decir a una persona, Adrián, que diga eso siendo producto de un proceso tan fuerte como eso, es un acto de liberación, de aceptación, de humildad y de decir, de aquí vengo. Y desde allí, pues si yo honro desde donde vengo, pues bueno, efectivamente puedo ser mejor ser humano. Y ese fue uno de los clics que me llevó a mí a buscar ayuda, porque obviamente mi caso no es así. Yo vengo de producto de una relación muy bonita de mi padre y de mi madre, y de hecho soy la última, y soy de 7 meses, nací de 7 meses. Mi mami me dice que yo nací de 7 meses y que casi no venía, porque desde sus primeros meses de embarazo conmigo tenía amenazas de aborto. Yo he querido nacer antes de tiempo, me dijo mi mamá. Entonces, no es mi caso, yo vengo de una relación de amor, mi mamá me lo cuenta. Sin embargo, yo sentía muchas cosas y digo, yo tengo que sanar eso que está en mi inconsciente, que hace que sienta como siento, sobre todo en los ancestros, inclusive en las relaciones que estaba teniendo y posterior, que ya te voy a compartir en la medida que me hagas preguntas, posterior con mis hijos. Entonces ese fue como el espacio donde yo dije, ya va, yo tengo primero que aceptar de dónde vengo. Acepto a mi madre y a mi padre con todos los errores que ellos pudieron haber tenido, con todas sus virtudes, pero no solamente a mi padre y a mi madre, a mis ancestros, mis abuelos, a mis bisabuelos, y todas esas generaciones, porque gracias a cada uno de ellos yo estoy aquí en el planeta. Y empecé a hacer unos ejercicios de trabajo muy personal para sanar esa inconsciencia, en este caso de mi parte, de por qué yo tenía ese rechazo, diríamos, sobre todo a mi mamá, que fue la que puso como que las normas y las cosas deben ser de esta manera y no puedes hablar, no puedes expresar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, te comento un poco esa parte histórica para que puedas entender de dónde viene toda esta búsqueda del liderazgo de mi propia vida. Sí, a veces cometemos el error de pensar que rechazar el pensamiento, rechazar la opinión, rechazar las propuestas, incluso los intentos de ordenar de parte de alguien, de nuestros padres, o
o luego de nuestros jefes es rechazar a la persona. Una cosa es rechazar la orden y otra cosa es rechazar a la persona. Entonces, el poder separar las dos cosas necesita una madurez importante, ¿verdad? Yo pienso que es así. Que me gustaría que me diga, aparte de esos eventos que estás contando, familiares, ¿qué desafíos has tenido que enfrentar tú, que hayas tenido que tomar las riendas de tu propia vida, que tú sientas que ha sido eso? Bueno, dentro de los primeros desafíos fue tomar la decisión de separarme, y sigo con mi vida porque después me conecté con el lado profesional, de separarme de una relación que realmente no estaba queriendo. Y el desafío más grande era que, bueno, para mi mamá el matrimonio es para toda la vida. Entonces ahí hay una creencia muy marcada y fue un desafío muy fuerte para, ¿cómo le digo no a mi mamá, pero yo no me siento a gusto? Entonces yo creo que, pero hacerlo con respeto también, es como lo que tú decías, separar el ser humano de sus acciones, de sus creencias, y en la medida que fui trabajando y que luego entro en este arte maravilloso que me encanta, que es el liderazgo, y hoy día trabajo en una empresa que se encarga justamente de este tema, eh, entendí que la persona es sagrada, por lo tanto el ser humano, respetamos a la persona, al ser humano, pero podemos debatir las acciones, inclusive debatir la creencia con respeto, aceptando que el otro lo mira de una forma y que yo lo miro de otra. Entonces, bueno, en ese trabajo interno, pues ese fue mi primer desafío, cómo hacerlo de manera respetuosa hacia el otro, pero también de manera respetuosa hacia mí, porque yo también soy persona y soy sagrada. Por lo tanto, me debo respeto principalmente a mí y también a otros. Pero cuando yo estoy tomando hacia los demás, nada más pensando en los demás, el desafío de no tomar, en este caso a mi persona, pues ahí no es congruente. Y yo, como le decía, yo a veces le decía a Eduardo, eso sácale factura, porque la emoción que estoy sintiendo no es una emoción expansiva, sino una emoción, porque me estoy dejando de último, una emoción que diríamos negativa. Bueno, no le voy a poner palabra negativa, pero es una emoción que me enclavaba en el resentimiento, ¿ves? Entonces, el primer desafío que pude notar fue con mi propia vida, que para yo dar lo mejor de mí, yo tengo que dármelo a mí mismo. Y no es egocentrismo, es amor propio. Y como me encanta servir, Adrián, yo estuve en mucho tiempo sirviendo a los demás, pero a costa de mi propio servicio. Eso no lo había entendido. Eso la vida me ha hecho visualizarlo poco a poco, siendo muy respetuosa con el otro, pero también incluyendo en esa ecuación a Elizabeth. Entonces, mi primer desafío fue cómo yo le digo a mi mamá que me voy a separar y que ella no se sienta herida y que yo no se sienta traicionada por mí en ese sentido. Ese fue el primer desafío. Mi segundo desafío fue decir, cambiar de empresa, cambiar de empresa. Sentí que ya yo había entregado en la empresa en la cual estaba, que es una empresa que amo todavía porque se encarga de formar jóvenes en el área, en varias áreas. Fundación La Salle se llama la empresa, y debo muchísimas cosas bien positivas, diría Adrián, porque ahí aprendí la importancia de lo humano en las relaciones. Y otro desafío fue decir, oye, yo necesito seguir creciendo, debo mucho a esta organización, amo la organización, no me debo sentir mal por despedirme de esta organización, pero siento que debo seguir avanzando a otras cosas. Ese fue mi segundo desafío, cómo hacerlo que me guste a mí, pero que también la forma como lo comparto con los demás, el otro sienta que es positivo tanto para ellos como para conmigo. Ese fue un segundo desafío. Me surge entonces una pregunta que tiene que ver con el cómo, otra vez, de cómo superar los miedos, las dudas a la hora de tomar decisiones fundamentales a favor de mi persona.
eh, siempre yo he sentido dentro de mí, Adrián, que tengo una vocecita, llámalo intuición, como que si yo pongo una pausa, respiro y me escucho, pues voy a tener muchas respuestas. Y de los miedos mayores, obviamente dependemos de lo económico para poder sobrevivir en este mundo. Necesitamos lo económico, necesitamos recibir un ingreso para poder suplir todas las necesidades. Bien, y en ese momento yo tenía mucho temor en decir, en poner fin a un trabajo, porque eran dos áreas, uno en la mañana y uno en la noche, en el área educativa, a nivel universitario, poner fin a ello y emprender algo nuevo. Y una de las cosas que obviamente el miedo estaba era, yo tengo la capacidad, tengo el potencial. Yo nací con el potencial, así como muchísimos seres humanos, y obviamente tuve que hacer unos espacios de trabajo interno, hice muchas terapias por esos miedos de que el trabajo seguro, sabes, un 15 y un último, siempre eso está presente, y el temor de, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero dentro de mí había ese espacio de esa personita que me decía, tú puedes, hazlo, no hay ningún problema, tú puedes hacerlo. Y en ese espacio de búsqueda, porque yo venía buscando eso hace mucho, un cambio, pues tengo la fortuna de encontrarme con Forja Consultores. Forja Consultores es una empresa que ustedes conocen, bueno, y que tú primero, Adrián, conociste antes de que yo la pudiera conocer. Y ahí me encantó el tema del liderazgo porque me conectó con esa búsqueda que yo estaba teniendo. ¿Ves? Esa búsqueda de que estaba allí, esa curiosidad. Y cuando yo conecto con esta empresa, y lo hice como participante buscando herramientas, una de las cosas que a mí me impactó, que me dio muchísima fuerza, fue de decir que esto era lo que yo quería, porque los conceptos de liderazgo que en ese momento se estaban manejando, y sobre todo, y se siguen manejando hasta la fecha, es uno que me encanta. Estamos en presencia de un líder cuando esa persona te conecta con tu entusiasmo, con las ganas. Realmente el liderazgo es algo no es el cargo, no es quién es el ser humano por lo que tenga, sino que conquista ganas y entusiasmo del otro. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, porque te hace sentir que tú eres importante, valioso, que te escucha, que te empodera. Y todas esas cualidades, yo decía, Dios mío, y yo me estoy escuchando, yo me estoy empoderando, yo me estoy valorando. Entonces dije, no, es que la cosa empieza por mí, definitivamente. Dije, wow, no, los miedos que empezaron como que sí están los miedos allí. Sin embargo, digo, esto es lo que yo quiero en mi vida. Esto es lo que yo quiero trabajar. Este es el liderazgo del cual yo desde hace muchos años me han dicho que yo he sido buena para esta área porque conecto con la gente, pero este es el que me gusta. Pero entendí que el liderazgo empieza por mí. Realmente yo me estoy escuchando. Y entonces me di cuenta, Adrián, que toda esta historia que te compartía era que yo me estaba escuchando. Cómo yo pongo una pausa, le digo a mi familia, le digo a mi mamá, mira, esto no es para mí, ahí empecé a escucharme. ¿Ves? Yo decía, es que yo vengo haciéndolo, lo vengo haciendo y tratando de hacerlo de manera respetuosa al otro y de honrar de dónde vengo, pero también soy un ser humano con libre albedrío, gracias a los valores, gracias a lo que me dieron, yo puedo tomar mis propias decisiones, aunque no sean las que te gustan, ¿sí? Entonces, eso de alguna u otra manera, pues me impactó. Yo dije, por aquí es. O sea, lo que yo venía buscando me conectó. Y tanto, Adrián, que bueno, hasta la fecha sigo con esta maravillosa empresa de formación desde hace muchos años. En el país tiene alrededor de 38 años. Y yo tengo desde el 2011 que conocí la empresa y hasta estos días estoy con esta empresa maravillosa. Fíjate que me has hablado del satisfacer las expectativas de tu mamá. Después apareció la Fundación La Salle y estoy seguro que debe haber ahí una persona que
te importaba mucho y también querías satisfacer sus expectativas. ¿Qué estrategias tú sientes que una persona puede realizar para ir en contra de la expectativa que los demás tienen de él cuando eso no favorece su propia vida? Poner una pausa y escucharse. Suena muy trilladito, pero escucharse. Esto es lo que realmente yo quiero, es lo que me motiva. Y muchas veces estamos en espacios inconscientes, Adrián, y no nos estamos dando cuenta que no nos escuchamos, pero mi reacción, qué emoción estoy teniendo, cómo yo me estoy vinculando con la situación, cómo yo me estoy vinculando con el otro, ¿sí? Ahí hay mucha información porque, a ver, ¿cuántas veces yo puedo decirte a ti, oye, Adrián, sí, pero después que te dije sí, oye, yo debí haberle dicho que no, ¿ves? Porque no puedo, porque no tengo tiempo. Sin embargo, sigo diciéndote que sí. Y hay un error. Para mí la mayor estrategia es escucharse. Y escucharse no significa que esté o no esté de acuerdo con el otro. Es qué quiero y cómo lo quiero. Y desde lo que yo siento que me hace bien, si es un convenimiento con el otro, lo pongo a la mesa. Lo pongo a la mesa y habrá un acuerdo que realizar con el otro, pero sacando la convicción del otro y mi propia convicción. Pero solamente lo voy a saber si pongo pausa y realmente escucho lo que me está pasando. Yo en nuestras formaciones a veces comparto donde yo digo que el cuerpo físico de cada uno de nosotros es, es como un dictador, o le haces caso o le haces caso. O sea, si en este momento te dan ganas de hacer pipí, podrás aguantar un poquito, pero va a llegar un momento en que hay que ir al baño. Hay un momento en que hay que dormir, porque si no nos pasa factura el cuerpo. Habrá un momento que hay que comer, ¿sí? El cuerpo nos está hablando. Sin embargo, escuchar lo emocional no es tan fácil. Ese cuerpo emocional que también está dentro de nosotros no es muy fácil. A ese cuerpo mental, aquellos pensamientos que me digo, pero que no los comunico. Yo creo que si escuchamos más esos elementos que están allí en cada uno de los seres humanos, en cada persona, pudiéramos ser un poquito más asertivos en compartir lo que nos está sucediendo. Y creo que se pudieran tener mejores resultados a la hora de ser lo más asertivos posibles o lo más claros posible. El tema es que muchas veces no nos damos cuenta, no es consciente. Fíjate que, Entonces, repito, la estrategia es escucharnos. sí, gracias por eso. Yo cuando estaba pensando en la entrevista y hablabas de tu propia vida, de liderar tu propia vida, yo decía, es que yo siento que hay gente que no sabe cuál es su vida. ¿Y cómo puedes liderar tu propia vida cuando tú no sabes cuál es la vida que tú tienes y la que tú quieres? A veces tenemos el pensamiento acerca de nuestra vida, de lo que nos han dicho los demás que es nuestra vida, o lo que pensamos que sería la vida perfecta. Entonces, ahí me vino esta pregunta. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de la importancia del autocuidado para el liderazgo de nuestra propia vida? Me acuerdo que en una oportunidad pude decirle a mi mamá, mami, prefiero vivir de forma imperfecta mi vida que vivir de forma perfecta esa vida que tú estás ideando para mí. Claro, se lo dije después de todo este espacio de compartir, porque es cierto, a veces no sabemos cuál es la propia vida, pero como te decía, escucharnos es el punto de partida para saber si es la vida que realmente estoy llevando, la vida que me gusta vivir a mí, no la que diseñaron otros. Y es justamente la vida que nos va mostrando qué es lo que queremos. Siempre va a estar allí, es lo que yo creo.
Adrián, es lo que considero eh, que, que la vida, o sea, desde jovencitos no sabemos realmente, pero yo, por ejemplo, he tenido pequeñas muertes en mi vida. Cuando digo pequeñas muertes, en aquellas creencias que en algún momento, para mí cuando derrumbo algunas creencias, siento que hay una pequeña muerte. No sé si me estás entendiendo, o sea, no sé si me comprende. Cuando derrumbo las creencias que vienen por otras personas, pero las nuevas creencias que van llegando a nuestras vidas, posteriormente se pueden ir derrumbando también. Por lo tanto, yo digo, ahí hay otra pequeña muerte, o sea, estamos como espacios de morimos y nacemos muchas veces. Definitivamente hace 11 años yo era otra persona con la esencia de Elizabeth, pero hoy el hecho de que tengan más información hace que el día de hoy también pueda ser otra persona. ¿Entiende un poco lo que te estoy queriendo compartir, Adrián? ¿Cuáles son tus reflexiones acerca de la importancia de tener a un mentor para un mentor de liderazgo? Eh, yo en cualquier área que queramos desarrollarnos, yo creo que debemos tener un mentor, en cualquier área, porque no, es como especie de una guía, o sea, yo tenía una amiguita, me decía zapatero a sus zapatos, o sea, si alguien quiere desarrollar algo en su vida, busca los mejores, júntate bien, júntate bien, porque no nos las sabemos todas. Y yo creo que todos los seres humanos vienen con dones, con algún don, con alguna habilidad. Por lo tanto, si yo quiero desarrollar esa habilidad, qué mejor tener a alguien que yo confíe, que yo intuya, que yo pueda sentir esa guía, que me diga, y no es que voy a hacerlo exactamente lo que la persona me pueda estar indicando, pero es una guía, no empiezo de cero. Imagínate en estos momentos que estamos viviendo de tecnología que cambia constantemente, si nos ponemos a aprender a querer aprender de cero eso, pues nos tardaría mucho tiempo. Qué mejor apoyarnos de gente que ya venga con esos espacios. Y ahorita se me viene a la cabeza la pregunta anterior, que lo que conecté con lo que te decía de mi mami, me la puedes repetir, que es el autocuidado, porque antes de esa venía, tú me hiciste una pregunta, pero si me la puedes repetir otra vez, sería maravilloso. Pero justamente ese autocuidado puede venir más presente con alguien que ya ha hecho un camino y que te lo va mostrando. Es como mi abuelita me decía, mi abuela materna, me encanta porque hay personas que aprenden a veces con otros espejos, no su propio espejo, y eso las hace más habilidosas para avanzar más rápido. Obviamente hay personas que tienen que aprender de su propia experiencia directamente. Sin embargo, aprender de espejos ayuda a otras personas a avanzar más rápido. Entonces, yo sí considero que todo ser humano debe buscar ojos prestados para avanzar, si quiere avanzar más rápido en lo que quiera hacer. Vuelvo otra vez y traigo a mi abuelita. Mi abuelita materna era excelente cocinera. Y yo recuerdo que como en esa curiosidad, yo también soy muy kinestésica, yo estaba con ella, cercana a ella, muy cercana, porque tuve muy buena vinculación con la abuela materna. Y era una mujer muy brillante, y ella, yo pudiera decir que ella fue mi mentora en la cocina, porque con dos cosas que unía, hacía magia, y yo vengo por ahí. Entonces yo creo que mi primera mentora, pudiera decir, en algo que hoy hago y me encanta, fue mi abuela en el área de la cocina. Entonces, en definitiva, todo ser humano busque apoyo, busque guía. Además, ahí desarrollamos algo maravilloso que es el liderazgo también. Hacemos sentir importante al otro cuando pedimos apoyo. Hacemos sentir valioso al otro cuando le pedimos sus manos prestadas, su sabiduría, el trabajo que ha venido haciendo por muchos años. Cuando yo pido ayuda, le digo al otro, me importas. Entonces, yo creo que es una ganancia de doble vía. Cuando tenemos un mentor y pedimos su mirada, también, y agradecer esa mirada, pues también le damos un espacio maravilloso de expandir eso que el otro es. Y eso es hacerle sentir importante.
no voy a perder la ocasión de hacerte una pregunta en tu condición de mujer. ¿Cuál sientes tú que es el principal desafío que enfrentan hoy las mujeres en el liderazgo? Bueno, para mí el respeto hacia el hombre, hacia la energía masculina. Porque si bien es cierto, el día de hoy la mujer pues, se ha comprobado que puede hacer muchísimas cosas, y tiene espacios, está teniendo muchos más espacios a nivel, diríamos, de, de, de áreas en las cuales en el pasado la mujer no tenía espacio, en la política, en las distintas profesiones. Pero para mí una de las cosas que yo recomendaría a toda mujer, no olvidemos que en este planeta, para que vengan seres maravillosos al mundo, viene de una mujer y de un hombre. Por lo tanto, si bien es cierto, el liderazgo lo podemos desarrollar tanto lo femenino como lo masculino, es la honra hacia la energía masculina, es la honra hacia el hombre. Entonces, para mí la alerta es esa. Muchas mujeres se ven como CEOs de empresa y creen que por tener esa responsabilidad y en esa memoria que está, como la mujer en años atrás no tenía esa, diríamos, oportunidad, yo creo que hay que tener cuidado en no atropellarnos y atropellar lo masculino. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que definitivamente las van a hacer los hombres y podemos complementarlos. Pero yo he visto muchas mujeres en organizaciones que se endurecen porque sienten que desde allí van a ser respetadas, queriendo como que llevar esa energía masculina. No, es que puede ser gerente, puede ser profesional desde el lado femenino, porque fíjense que el lado femenino es fabuloso en el liderazgo porque es el que integra, el que arropa, el que genera ese espacio de ambiente agradable en las organizaciones. Y esa parte, diríamos, masculina, que es la orientación al logro de resultados, la gerencia en sí misma, y es importante que las dos estén alineadas. Entonces, a las mujeres que están en cargos importantes en las organizaciones es honrar lo masculino, no tener que competir en eso porque nosotros somos mujeres y los hombres son hombres y realmente ambos son necesarios en las organizaciones también para lograr los mejores resultados. Y creo que cada uno de los seres pues deben jugar el rol que les corresponde. Creo que es importante eso, ¿no? Tú sabes que a mí me encanta una tendencia que he visto en los últimos años. Por ejemplo, Mario Livio, un extraordinario científico norteamericano, él publica prácticamente a diario una mujer científica, una mujer que ha triunfado en la ciencia, pero no ahora, sino que estamos hablando de varios siglos atrás. Entonces presenta mujeres que han liderado las ciencias durante siglos y me encanta porque yo digo que qué ignorancia para la mayoría de las personas que no teníamos noticias de esas extraordinarias mujeres. Lo mismo está pasando en España. Están haciendo investigaciones históricas porque muchas mujeres le había sido negado su lugar en la historia, precisamente porque la historia la escribían los hombres, entonces no les interesaba. Okay. No aparecían las mujeres por ningún lado, porque está bien, en la literatura se ve mucho la presencia femenina, pero no en ningún otro ámbito de la política. Por ejemplo, la gente de la Fundación Marx hizo una serie de programas de grandes mujeres en la historia. Estamos hablando de 2000, 3000 años atrás, mujeres que ocuparon posiciones importantísimas en la historia que nadie las menciona cuando se estudia la historia universal. Entonces, aquí me viene la pregunta, ¿cuál es el beneficio de tener mujeres en roles de liderazgo hoy? Bueno, el beneficio es
como el mismo rol que tiene la mujer en la familia, el beneficio de integrar a la familia. Si vamos a nuestras abuelas, a nuestras madres, si vamos un poquito atrás, el rol integrador lo tienen, es la gran mayoría, bueno, donde hay una familia donde está papá y mamá, porque hay familias en las cuales el hombre le toca hacerlo y lo hace muy bien, yo no estoy diciendo que no, pero el beneficio de liderazgo en la familia, no solo en la familia, a nivel de las organizaciones, es el rol de integrar, el rol de abrazar, el rol de sacar lo mejor del otro a través, porque la mujer, ojo, y aquí voy a hacer una alerta, tanto el hombre como la mujer tiene energía femenina y masculina, o sea, ambos tenemos energía masculina. Yo puedo decir que hubo un tiempo en mi vida donde yo tenía muy marcada la energía masculina en esos procesos históricos que se estaba compartiendo porque estaba peleada, diríamos, con nuestras raíces, pero el beneficio de que la mujer esté es ese espacio de lograr integrar. Pero la alerta, y vuelvo a conectar con lo que te decía anteriormente, es cuidar de no competir. Es que nos podemos complementar. De hecho, la naturaleza nos lo está diciendo. Hay una realidad en nuestra propia naturaleza que para que exista vida se necesita un pedacito del hombre y un pedacito de la mujer. Entonces yo creo que es fundamental tenerlo claro. Es usar los dones que trae la mujer, que es un espacio más suave, más integrador, más de conexión, y aprovechar ese rol de los hombres que es más orientado al logro, orientado a la producción. Yo creo que es importante cómo alineamos eso en las organizaciones, cómo lograr que se genere un espacio no de competencia, sino de comunión, de integrar. Porque si yo doy lo mejor que tengo como ser humano y el otro también, hablando en las organizaciones, pues los resultados van a ser mejores. Por lo tanto, en nuestras formaciones siempre buscamos la manera de que la gente conecte con su propio ser, que es desde allí donde tiene las posibilidades para hacerlo, siendo hombre o siendo mujer, ¿sí? Pero bueno, repito, yo aquí me quedo repitiendo porque algo en mí, en las historias de la familia, es que las mujeres de mi familia fueron un poco duras y sacaban a los hombres de su vida. Por lo tanto, yo estoy trabajando eso, honrar la energía masculina en mi vida, pero también comparto en mis sesiones, y no es de gratis que a veces me tocan mujeres muy parecidas con la energía que yo tuve en el pasado, demostrar el cuidado que debería tener como mujeres desde el liderazgo en respetar la energía masculina para integrar. Desde hace años vengo dando una conferencia, la he repetido muchas veces y bastante éxito, que se llama Yo quiero aprender a ser mujer. Las competencias laborales de la mujer que el hombre no posee. Y me encanta cuando dicto las conferencias porque al principio la mayoría de la gente del público eran mujeres, pero ahora resulta que ya, gracias a Dios, tengo un público bien balanceado y acuden hombres y mujeres. Entonces, aquí tiene que ver con algo que te voy a preguntar. ¿Cómo podemos alentar a las mujeres a dar un paso adelante y asumir el rol de liderazgo que le corresponde? ¿Puedes repetir? Que Sí. le estaba diciendo a Eduardo que me trajera agua, que tengo sed. Que falta de todo. Este muchacho hay que tenerlo, tiene que estar mosca, mi querido Eduardo. Ajá. ¿Qué podemos hacer para alentar a más mujeres a dar un paso adelante y asumir su rol de liderazgo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde el modelaje, yo creo que lo mejor que podemos hacer para que el otro haga lo que pudiera, o sea, o lo que queremos hacer es desde el modelaje. Cómo las mujeres, nosotras las mujeres dentro de las organizaciones, sacar a pasear nuestro liderazgo sin ningún temor, es hacerlo. Y desde allí poder inspirar a otras personas a que también lo saquen. ¿Cuál es la fortuna? A veces la mujer es un poquito más expresiva, más abierta, no sé si será cultural,
que expresa abiertamente sus emociones. Expresa un poco más que lo que pudiera, ojo, de lo que yo he podido percibir en el lado masculino. Y el hacerlo. Fíjate que el día de ayer abrimos un programa de liderazgo donde tenemos 60 personas y al final hay un cierre muy hermoso de una chica que comparte lo emocionada que estaba de hacer el programa, pero sobre todo se le quiebra la voz y dijo, no importa, no importa, no importa, yo sé que no debería, pero aquí lo voy a hacer, me voy así. Se quebró y con sus lágrimas en garganta y en los ojos, que después o sea, fue evidente, ella dijo, es que estoy emocionada porque yo quiero trabajar mi ser, yo quiero trabajar mi persona y yo creo que aquí voy a lograr muchas cosas y no me da pena decir que tengo ganas de llorar. Mira, ella cerró el micrófono y salieron como 4 hombres alzando la mano, inspirados por ella, por haber compartido de manera auténtica, genuina, eso que estaba sintiendo en ese momento. Entonces yo creo que es eso, modelarlo desde nosotros. Yo no le puedo decir al otro qué debe hacer, pero sí desde mi propia modelaje puedo inspirar a otros a que lo hagan, a que mira, no pasa nada, nadie te va a agredir, nadie te va a molestar, nadie te va a juzgar por el hecho de que tú puedas en un momento determinado mostrar la vulnerabilidad. Y creo que es eso, o sea, desde nuestro propio modelaje empezarlo a hacer. Ya vamos a empezar a cerrar la entrevista y quiero aprovechar para que le regales algunas cosas a la audiencia. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere convertirse en un líder más fuerte en su propia vida? Que sea egoísta. Cuando digo que sea egoísta, no estoy hablando a no compartir, no. Que mire hacia adentro, que revise qué cosas necesita y te las dé. Si necesitas expresarle algo a alguien, compártelo. No te quedes con nada guardado aquí. No cierres la posibilidad infinita que tenemos los seres humanos de compartir. Dios nos dio el don de palabra. Por lo tanto, mira hacia adentro y expresa. Mira, nosotros, ¿por qué te lo digo? Nosotros en nuestras formaciones, como te decía, la persona es sagrada y se respeta, pero suena más hacia el respeto hacia afuera, pero no hacia el respeto hacia adentro. Y cuando yo dejo de expresar en algún momento algo que me gusta o que no me gusta, pues pierdo todas las posibilidades de crear conexión con la gente realmente. Además que estoy guardando algo que en lugar de que nos, en lugar de conectar, eso me desconecta, porque me estoy desconectando de mi propia esencia, ¿no? Pero sobre todo es la forma como lo podemos expresar. Y yo creo que ha habido una gran torpeza durante muchos años porque nosotros en la escuela o en las universidades nos enseñaron cosas que están más hacia el externo, pero no nos enseñaron cómo gestionar nuestras propias emociones. Hay muchas veces que queremos expresarle al otro, ¿sabes qué? Te quiero, porque bueno, o valoro porque eres en esto extraordinariamente bueno, pero nos los quedamos callados, no lo hablamos. Y cuando tenemos ese coraje de mirar hacia adentro y compartirlo y evitar o dejar ese miedo de que porque diga o no diga voy a ser juzgada, desconectamos del otro. La capacidad que tenemos de que el otro mejore su desempeño cuando le decimos qué buen trabajo estás haciendo por esto, por esto, por esto. Es como que yo te diga a ti, Adrián, wow, fui a tu casa, me diste un café y yo te digo a ti, Adrián, este café me ha encantado porque tiene el toque amargo que es extraordinario, bien caliente. Ya sabes que no me gusta el azúcar, me lo diste perfecto y en esta taza grandota que me encanta, bastante café. Yo a ti te estoy describiendo completamente cómo me gusta y que sobre todo estoy dando un reconocimiento a eso bueno que estás haciendo. Por lo tanto, cuando yo vuelva a tu casa, el café me lo vas a dar así o mejor. Entonces, si yo miro hacia adentro y soy generosa en compartir,
Pero si yo miro hacia adentro y observo que no estoy a gusto, yo te puedo decir, oye, Adrián, tu llegada tarde me desagrada, no me meto contigo, pero te manifiesto, me encantaría que pudiéramos acordar una hora más que nos sirva a los dos, ¿sí? Porque sabes que cada vez que alguien me llega tarde, yo me siento muy mal, me genera molestia. ¿Cómo le digo al otro que empatice conmigo si no le estoy expresando al otro? ¿Ves? Sí, Entonces, compartir todo lo que está dentro de nosotros, o sea, lo mejor que le podemos entregar al otro cuando tú dices cuáles son esas claves, mira hacia adentro y no calles, comparte. Le cambiamos al mundo cuando yo le digo al otro algo positivo, pero también le cambio al otro la forma como se relaciona conmigo, si le describo, si le doy información para que pueda empatizar conmigo. Entonces yo insisto en eso. De hecho, es lo que yo vengo trabajando desde hace como 15, 20 años casi de mi vida, en buscar cómo yo puedo expresar esa abundancia que veo en los demás y se las comparto y se las digo, pero también en cómo expresarle aquello al otro con respeto, que no se sienta herido por las palabras que puedo compartir, cómo le puedo expresar los límites que yo tengo, hasta dónde sí, hasta dónde no. A mí me ha traído grandes resultados. ¿Por qué? Porque me genera una sensación de serenidad, de calma, como que me estoy encargando de mí, eso me gusta. Y me he dado cuenta que en la medida en que yo esté como que a gusto, en serenidad, no estoy diciendo paz porque nuestra vida es a veces toda convulsionada, tiene muchas actividades al día, no estoy diciendo tener paz, no, es serenidad, es que entro y salgo, pero esa serenidad a mí me la ha reportado ese espacio de congruencia que estoy haciendo con lo que te digo, con lo que siento, con lo que expreso. Y me he dado cuenta que soy más productiva con el otro. Entonces la clave es esa es la clave que yo les daría. Tienes toda la información dentro de ti, tenemos toda la información, lo que hay que poner un poquito de pausa, respirar y ver qué está dentro de nosotros y compartirlo. tú sabes que me hiciste acordar a mi papi porque mi papá tenía una frase que sonaba muy rara. Decía, me, myself and I. Me, myself and I. O sea, era una cosa que yo decía, mi papá es un hombre tan generoso y tan dado al servicio a los demás y a apoyar a los demás, no sé cuánto, ¿por qué dice eso? Y él agarraba, se iba a acostar a dormir y hacía así. Y se pasaba las manos por las sienes, los ojos y decía, me, myself and I. Y se apagaba como si le hubieran quitado la electricidad. Dormido Okay. profundo. Y tenía una frase que sonaba horrible. Decía, en las puertas del cielo, primero yo que mi padre. Y yo De decía, acuerdo. oye, qué frase tan dura, ¿no? Qué frase tan dura. Y le entendí el día que mi papá se murió. Porque ese día me di cuenta de la maravillosa persona que había sido él y que Qué belleza. porque él estaba entrando por las puertas del cielo, él iba a poder llamarme a seguirlo. Entonces le entendí. O sea, nadie puede llegar al cielo empujadito. Nadie llega al cielo empujado. Así es. Y fíjate Entonces, que lo que puedes hacer es llamarlos así, vengan, 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 síganme, síganme, pero empujadito no entra nadie. Dime. Fíjate que eso que está diciendo o que estás recordando tan hermoso a tu papá, me vino inmediatamente un pensamiento de un recuerdo con mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene 26 años y cuando yo empecé a hacer todo este proceso de transformación en encargarme de mi vida, que yo creo que papá Dios me trajo para que yo me encargue de mí, no de los demás, y empecé a hacer esos cambios, escuchándome, tomando decisiones que en algún momento fueron miradas con las personas que obviamente acostumbradas a verme de una manera, no les gustó mucho, pero bueno, para hacerlo corto, en una de las formaciones
teníamos un evento nocturno alrededor de una fogata y mi hijo de 15 años en ese momento, porque él también es muy curioso, muy sensible, músico y toda esta parte de cerebro derecho bien desarrollado, quería también a los 15, 14 años meterse en todas estas cosas y él hizo con nosotros programas y una actividad en la noche de agradecimiento, de dar unas palabras, y yo estaba del lado como formadora, como instructora de ese programa. Mi hijo se levanta y me dice, mamá, párate acá, que yo quiero decirte algo. Me agarró las manos, Adrián, mirándome a los ojos, me dijo, mamá, yo a ti te quiero agradecer porque desde hace unos años para acá, tú empezaste a hacer cosas diferentes que muchos te criticaron, pero a mí me agradan porque por primera vez desde allá yo te veo sonreír desde el corazón. Ah, dije yo. Ahí, eso fue el regalo maravilloso que me dio mi hijo. Ese ángel me estaba diciendo, vas por buen camino. En la medida que yo me empecé a hacer cargo de mi propia vida, empecé a sonreír. Imagínate, me vería como una bruja amargada mi hijo que me dice, pero sobre todo sonreír desde el corazón. Él sentía que su mamá estaba siendo feliz. Él estaba sintiendo que su mamá, que yo estaba contenta, estaba en ese espacio de serenidad que de alguna u otra manera venía compartiendo. Yo dije, voy por buen camino. Porque nosotras las mujeres que somos madres y que un hijo le diga a uno eso, yo dije, qué bendición, totalmente. Mira, Adrián, yo estoy leyendo aquí a Susana. Mira, gracias Susana por tus comentarios. Por acá nos saluda desde Argentina. Me encanta Argentina, Susana. He estado como en 4 oportunidades en esa ciudad. Amo Buenos Aires. Qué rico café tomé por allá. Y bueno, aquí nos dice que es cierto, eso es, por momentos debo pedir ojos prestados. Sí, hay que pedir en todo momento ojos prestados, inclusive ojos prestados hasta de jóvenes. Mis hijas a veces yo les pido ojos prestados, que ven las cosas desde otro color. No importa la edad que tengan, hay niños que tienen sabiduría, hay jóvenes que tienen sabiduría. También nos dice lograr integrar, claro que sí, pero también lograr resultados, sí, cómo no. En las organizaciones necesitamos resultados y los mejores resultados porque merecemos. Creo que vinimos a esta tierra a ser merecedores de lo mejor, no solo en las organizaciones, sino en las familias. Tan sincera, eso es ser un poco más egoísta, sí. Sí, porque sabes que, Susana, cuando yo entendí que es que Papá Dios me trajo a este planeta, es para yo encargarme de mí, yo no tengo que estarme encargando a los demás, inclusive de mis propios hijos. Ya mis hijos, la menor tiene 19, cumple 20 pronto, y el mayor 26. Ellos ya no dependen de mí, y les dije, hijos, aunque no esté de acuerdo con las cosas que vayan a realizar, obviamente tienen mi apoyo y los respeto, pero siempre estoy aquí. Entonces se fueron y ya yo dejé de vivir, ¿no? O sea, ahora es que yo me estoy encargando de mí, de mi propia vida, tratando de que este ser humano que esté aquí esté lo más contento posible para que desde allí, desde ese espacio de agrado conmigo, pues yo pueda irradiar mejores cosas para los otros, porque no podemos dar aquello que no está dentro de nosotros, y aunque lo podamos aparentar, el ser humano hoy día cada vez más está con esa intuición desarrollada que lo siente, dice, no, podrá ese cascarón, pero hay algo que me dice que me aleje. Entonces es esa parte de quedarnos mirando este trabajo de egoísmo, sí, de encargarse, de hacernos responsables de lo que nos está pasando, de hacerme responsable. Inclusive hay días en que yo digo, ¿sabes qué? El día de hoy yo no quiero hacer nada, yo quiero estar aquí, me quiero descansar, estoy vulnerable, me siento triste, y está bien. Me encargo de mi tristeza, no la oculto. Me encargo de mi molestia, no la debo ocultar. Y bueno, sí. Y el café, sí, ese ejemplo es maravilloso, Susana, porque le estamos dando al otro información para que pueda empatizar conmigo. O sea, hay que describirle al otro lo que me sucede con las acciones del otro. Porque una cosa es la acción, una cosa es lo que el otro hace, y otra cosa es lo que yo puedo hacer con eso. Y como yo me relaciono con eso que el otro hace, yo tengo que describirle al otro para que pueda empatizar. Y bueno, gracias María Ángel también. María Ángela,
que nos comparte acá. Qué bueno que sientes que estas palabras son inspiradoras y constructivas. Y ya Bueno, Adrián. cerrando la entrevista, me gustaría preguntarte para cerrar, ¿cuáles son esos desafíos que estás enfrentando tú hoy para liderar tu propia vida? Bueno, como te comenté al inicio, sigo trabajando esos desafíos en mi vida. Los próximos, para mi próxima vida, bueno, porque supongo que también reencarnamos, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, pero para mis próximos años mi desafío es estar consciente, estar atenta, porque en muchas oportunidades me he dado cuenta que caigo en un espacio automático y me puedo perder otra vez. Cuando digo perder, me salgo de ese guión, que no es un guión, no es una camisa de fuerza, pero mi desafío es seguir encargándome de mi propia vida, porque yo siento que ahí es donde he tenido los mejores resultados, sin ser protagonista de novela, para nada es eso, sino justamente eso lo que nos dice María Ángel, es conservar esa sonrisa desde el corazón, que hace que yo esté congruente conmigo. Mi desafío es no defraudarme a mí misma. Mi desafío, Adrián, es cuidarme como ser humano. Mi desafío es darme lo que voy necesitando en la medida que voy evolucionando. Y podrá ser muy, muy del ego, pero o cualquiera que me escuche dirá, pero es que está en primer lugar tú sí, pero es que esto es conmigo, no lo tengo que publicar, no lo tengo que poner en ningún espacio para que los demás me vean. Es donde yo me sienta orgullosa de la persona que estoy siendo, porque yo creo que estamos siendo, no llego a ser. Es sentirme orgullosa inclusive con mis luces y mis oscuridades, porque si bien es cierto, tengo muchísimas cosas que todavía tengo que seguir trabajándolas, que pudiéramos decir, esta es mi sombra, pero también tengo mucha luz y ambas me conforman. Entonces es tratarme con respeto cuando veas esas oscuridades como que las veo de frente y no me gustan, tratarme con respeto porque estoy en un espacio de crecimiento, de evolución, y cuidarlo. Creo que es eso, porque por muchos años estuve muy en el afuera y me dolía mucho el adentro, entonces creo que mucha gente vivimos de esa manera. Muy bien. Entonces, bueno, ese sería el desafío. Tendré que decirle a mi papá que cierre el programa diciendo me, myself and I. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden ver este programa en mi canal de YouTube y gracias por haberse conectado. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por tu invitación.